Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, graciabilísimo, misericordiosísimo, queridos hermanos y hermanas oyentes. Estamos hablando sobre la exégesis del Sagrado Corán, capítulo 2, Baqara, la vaca, aleya 23. En esta aleya, así dice el Sagrado Corán: وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. Y si dudéis de lo que hicimos descender del cielo para nuestro siervo, aportad vosotros un capítulo semejante y invocad a vuestros testigos aparte de Dios, si es que sois sinceros. Bueno, esta aleya, que es la aleya del 23 del capítulo 2, muestra que el Sagrado Corán es milagro. Muestra que el milagro que Dios mandó es un milagro para todos los seres humanos. Muestra que el milagro siempre Dios otorga al siervo de Dios. La bondad viene para siervos, la luz de espiritualidad viene para los siervos de Dios. Entonces el Sagrado Corán es el milagro que con argumento, con la lógica, vino para guiar a la humanidad, vino a guiar a la gente. Entonces, el Corán podemos decir milagro. ¿En qué es milagro? Debemos hablar un día sobre eso. Es milagro en la palabra, es milagro porque viene de parte de Dios. Todas las palabras pertenecen a Dios, que vino a través de Ángel Gabriel. Es milagro en literatura, y es milagro de las noticias que trajo para el futuro del mundo, el futuro de la humanidad. Es milagro, también podemos decir que Dios lo protegerá hasta el día del juicio final, hasta el fin del mundo, porque el Corán es un libro que Dios prometió a la humanidad. Nosotros revelamos al Sagrado Corán y lo protegemos hasta el día del juicio final. Además que el Corán, cuando llegó, queridos hermanos, ya no podemos seguir a los libros anteriores. Aunque la humanidad estaba en clase de Noé, en clase de Ibrahim, en clases de Moisés, Jesús, con los libros de ellos, nosotros aceptamos estos libros que no fueron cambiados, tergiversados. Pero después que llegó el libro del Corán, el mensaje de Dios a través de Ángel Gabriel al profeta del Islam, otros libros fueron abrogados. Ya no podemos seguir al Evangelio, ya no podemos seguir al Torah, porque hoy es el turno del profeta del Islam. Aunque nosotros seguimos a Noé, seguimos a Moisés, seguimos a Abraham, seguimos a Jesús, son nuestros profetas. Si no aceptamos a ellos, no somos musulmanes. Pero ahora los cristianos, los judíos, deben aceptar el Islam, deben venir a escuchar el Islam, porque el Islam es más perfecto, el Islam más completo, el Islam es libro de la universidad. Si nosotros estamos en el primario, en el secundario, nunca decimos que no hemos pasado. La humanidad estaba en el primario, secundario, hasta bachillerato, hasta que llegó a la universidad. La universidad de humanidad es el Islam y el milagro es el Corán. Entonces, todo que vienen, todos los queridos deben venir aquí para tomar la religión perfecta, la religión que es de Dios, como la religión de Jesús es de Dios, Abraham es de Dios, Moisés es de Dios. Esta religión de Dios a través de ellos fue perfeccionado. Entonces, queridos hermanos, ahora es el turno del Islam. Por eso el Corán debe ser milagros. Por literatura es milagro, porque descendió de parte de Dios es milagro, porque no tiene errores, milagro, porque no tiene controversia es milagro,
porque un libro que Dios prometió nunca va a cambiar. Ahora el Corán que está hoy en Irán, en todas las partes árabes, en África, en Norteamérica, en América Latina, el Corán es igual, no fue tergiversado, tampoco fue cambiado. Los Coranes son iguales. Por eso aquí dice el Sagrado Corán que este libro que trajo el profeta del Islam y nosotros revelamos a él, es un libro que no hay duda en él, que es recto, que es correcto, que es milagro, que es guía para la humanidad. Entonces este libro es milagro y viene con argumentos. Si alguien tiene dudas sobre el Islam, bueno, puede preguntarnos. Primero, entonces, este es un libro que no hay duda en este libro. Segundo, en misma aleya dice, si vosotros estáis en duda de lo que hemos revelado a nuestro Señor, el profeta Muhammad, que es el Corán, bueno, nosotros hacemos con ustedes como un contrato, como un diálogo, hablamos, bueno, ustedes traigan un capítulo como ha traído Dios en el Corán, fa'tu besuratin min mislih, traigan un sura, un capítulo como este Corán, porque usted dice, no, esto ha hecho el profeta Muhammad, esto es de los libros antiguos, no es de los libros antiguos. Ustedes no necesitan hacer guerra con el Islam, no deben pelear con el Islam, no. Ustedes vayan a traer un libro como el Corán, o fa'tu besuratin min mislih, un capítulo. Esto es muy importante, queridos hermanos, que en el Sagrado Corán hay algunas aleyas, que en estas aleyas habla del Sagrado Corán, porque al principio dice fa'tu bi kitaben. En sura, por ejemplo, en sura Qisas dice 49, aleya 49, dice traigan como el libro. Aquí baja y dice traigan una sura. Por ejemplo, en otra sura dice fa'tu ba'ashr suwaran. Dice traigan 10 sura como esta sura. Que esto está en sura Hud, aleya 13. Dice 10 sura. Primero traigan un libro como el Corán, segundo 10 sura. Y después dice, como esta aleya que estamos leyendo hoy, dice, traigan una sura. Una sura también dice besuraten min mislih. Pero en otra aleya dice, vad'u man istata'tum min dunillah. A todo el mundo invitan, que pueden, invitan que no sea Dios. Invitan para que traigan un Corán, no pueden. Y al final, esta aleya sura Yunus, aleya 38, que dice, traigan una sura. Aquí también dice, traigan una sura, vad'u shuhadaakum. Y no solamente ustedes mismos traigan sura, no, todos los testigos, todos los profesores, todas las universidades del mundo deben estar listos para traer una sura. Bueno, ¿por qué no trajeron? Y esto es muy importante. De todos modos, este Corán que dice, primero traigan un libro, después dice 10 surah, después dice un capítulo, y después mismo el Sagrado Corán dice, قُلْ لَإِنْ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنْسِ, si los genios y los seres humanos en todo el mundo se reúnen, no pueden traer como el Corán, que sea milagro, que no tenga error, que puede traer noticias del futuro de la humanidad, del último día. Dice, nadie puede traerlo. Aquí también dice, bueno, vad'u shuhadaakum min dunillah, traigan a todas las personas que quieren presenciar. En kuntum sadiqin, si son veraces. Queridos hermanos, lo que es muy importante, que en esta aleya lo que nosotros hemos entendido, que el Corán vino para el siervo de Dios. Siervo de Dios, ¿quién es? Es profeta. Nosotros también debemos tratar para ser siervo de Dios.
Sobre otros profetas también dijo abdana, nuestros siervos. Pero el profeta del Islam dice abd. En la oración también nosotros decimos Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, que el Muhammad es el mensajero, es el siervo de Dios. De todos modos, queridos hermanos y hermanas, lo que es muy importante en esta aleya, que los profetas como Abraham, como otros, todos son siervos de Dios, y Jesús también, cuando primera vez en la cuna quiso hablar y habló, dijo, Enni Abdullah, yo soy siervo de Dios. Y después dijo, Vaja'alani Nabiyya, me ha Dios puesto como un mensajero. Y después dijo que bueno, dice, Enni Abdullah, Atani al-Kitab, me dio el libro, Vaja'alani, me dio el libro, Vaja'alani Nabiyya. Que esto está en Sura 19, Maria. Si, inshallah, pueden verlo en el Sagrado Corán. ¿Qué puntos podemos entender? ¿Qué mensaje tienen? Primero, este mensaje de esta aleya, queridos hermanos y hermanas, musulmanes y no musulmanes, quiere decir el Sagrado Corán que no hay duda que yo soy milagro. Mis palabras, la rayba fi, no hay duda en él, son milagros. Que aquí hay muchas historias que yo no tengo tiempo para explicarlo. Entonces, la gente si tiene duda, bueno, que traiga. Entonces, primero quiere decir eso, que no deben tener duda. Vayan a investigar el Corán, vayan a estudiar el Corán. Muchas personas que llegaron como Rujigaridi, que era secretario general del comunismo en Francia, del Partido Comunista en Francia, llega por pensar. Y entonces no deben dudar. Segundo, lo que entendemos de esta aleya, que dice nosotros revelamos el Corán a nuestro siervo. Quiere decir que los siervos pueden recibir libros como el Corán. Los siervos de Dios pueden ser benditos en el mundo. Lo que no adora a Dios, lo que no reza, lo que no ayuna, lo que es tirano, no puede tener esta condición de ser tan bendito para recibir un milagro como el Corán. Tercero, que el Corán es el libro de argumento, la lógica. Por eso dice al mundo, bueno, ¿todo dónde están? Bien, queremos que vengan, hablamos juntos para que usted traigan como el Sagrado Corán. Y la gente no pudieron traer hasta hoy. Además, el 4, lo que entendemos que los profetas no pueden ser profetas sin milagro. El profeta del Islam, el milagro famoso es el Corán. El milagro famoso de Jesús es resucitar a los muertos, curar a los enfermos, a los ciegos. Bueno, entonces esto es también, es el milagro. El Corán es el milagro del profeta del Islam. Por eso no pudieron hacer nada hasta hoy. Además, el quinto, que es lo que entendemos, que cuando una religión es una religión permanente para la humanidad hasta el día de juicio final, esto debe tener un libro. Y el libro del Corán no debe haber duda en esto. Por eso este Corán va a continuar. Y el sexto, que dice, tanto nosotros tenemos seguridad que decimos a los que son adversarios de nosotros, están contra el Corán, hacen guerra con el Corán, queman el Corán hoy, pero viven los cánones del Corán como hijab, como manto islámico. Bueno, vamos a dialogar. En otra sesión, si Dios quiere, nosotros vamos a explicar y voy a dar algunos ejemplos de algunas personas que habían tratado de decir que el Corán contradice las aleyas del Corán. Si Dios quiere, vamos a hablar de eso. Entonces, lo que entendimos, queridos, el Corán es milagro, el Corán está desafiando a todo el mundo. Dice, hoy quiero a todas las universidades, los profesores del mundo, me aceptan o que traigan como el Corán, que nadie puede traer, porque todas las palabras del Corán es milagro. Y si alguien tiene duda, que vaya a investigar. Ojalá tengan éxito. Assalamu alaikum wa rahmatullah.